Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21, la diosa del inframundo y los habitantes del inframundo. Capítulo 21, la diosa del inframundo y los habitantes del inframundo. Al final, aunque Rou no compartiera la abierta hostilidad de Gilgamesh hacia los dioses de los altos cielos, un hecho seguía siendo evidente. Él no los veneraba. Rou provenía de un mundo moderno. Para él, esos supuestos dioses eran reales en poder, pero no en fe. Se hizo sacerdote solo para acercarse a Gilgamesh. Aceptó la llave del cielo solo para moverse libremente sin ser reprimido por la divinidad, para poder seguir persiguiendo a la muerte con todas sus fuerzas. De una manera retorcida, fue precisamente porque no confiaba en los dioses que aceptó su regalo. Incluso había deseado que intentaran tenderle una trampa. Pero la desconfianza nunca ha significado obediencia. Joe jamás podría aceptar un futuro decidido por seres que, desde el cielo, miraban a la gente y la llamaban piezas de ajedrez. En su esencia, los mortales valoran el yo. Y el yo, en su esencia, valora la libertad. El bosque de las bestias demoníacas, al oeste de Uruk, seguía devastado por la batalla anterior. Los árboles yacían rotos. La tierra estaba desgarrada como cicatrices. Una presión mágica flotaba en el aire, tan densa que incluso el viento se sentía pesado. Y entonces, se desarrolló otra escena que hizo que el mundo pareciera demasiado pequeño para contenerla. Enkidu liberó por completo el poder de las cadenas celestiales. Ya no se molestó en forjar innumerables armas de tierra. Su cuerpo se desvaneció, convirtiéndose en una inmensa cadena blanca plateada que surgió del suelo y se elevó hacia el cielo como un pilar viviente. Sobre ella, una luz dorada ondulaba. Gilgamesh abrió la puerta de Babilonia hasta que el aire mismo se convirtió en un mar de puertas radiantes. Su poder como la cuña del cielo formó un pasaje que unía lo de arriba con lo de abajo, un corredor de autoridad forzado entre la tierra y el techo del mundo. Hirou se encontraba en el centro de todo. Sostenía la cuña del cielo y las cadenas del cielo. Su cuerpo flotaba donde sus fuerzas se encontraban, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando fijamente los ojos divinos que se cernían tenuemente más allá del firmamento. Desde la distancia, parecía casi hermoso. Una flor colosal floreciendo en el cielo. La cadena era su tallo. Las puertas eran sus pétalos. Y la llave del cielo, suspendida en el corazón, era su núcleo. Magnífico, imposible, arrogante. Los dioses murmuraron sobre ello. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están intentando hacer? La cuña del cielo como camino, las cadenas del cielo como guía, la llave del cielo como puerta. Quieren sacudir los cielos. Presuntuoso. La respuesta llegó en forma de ira. El trueno rasgó el cielo, maldiciones divinas cayeron como un diluvio. La naturaleza obedeció su ira, porque los dioses eran la naturaleza con voz. El aire gritó, el desierto tembló, un relámpago se entrelazó entre las nubes. Pero nada de eso pudo detener a Rou. Él extendió las cadenas del cielo hacia arriba. Desde un lado, Gilgamesh se reía como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. HMPH jajajaja. Cobardes podridos, se esconden detrás de las cortinas y a eso le llaman autoridad. Yo, el rey, estoy aquí mismo. Si quieren enojarse, bajen y luchen conmigo a muerte. Los dioses guardaron silencio. Este hombre es insoportable. Sin embargo, no podemos descender. Olvídalo. Rou echó un vistazo a la sonrisa salvaje de Gilgamesh y no pudo evitar reírse entre dientes. Esta libertad temeraria. Esta alegría descarada. Esa era precisamente la sensación que él buscaba. El trueno se hizo más feroz, la furia de los dioses se agudizó. Entonces Rou se movió. Agarró las cadenas celestiales en las que se había convertido en Kidu y las clavó hacia arriba como una lanza. El cielo se resquebrajó. El relámpago estalló como fuegos artificiales. El viento y las nubes fueron barridos como polvo. La cadena atravesó la larga bóveda celeste y se clavó directamente en los ojos divinos. Los dioses entraron en pánico. Maldita sea. ¿Cómo se atreven? No debemos destruir el último ojo que nos queda en el mundo humano. No podían descender completamente en sus cuerpos verdaderos. Si incluso sus ojos quedaban ciegos, perderían la capacidad de observar la era actual, y mucho menos de interferir en ella. No todos los dioses podían descender por posesión, y los recipientes adecuados eran extremadamente escasos. Así que se retiraron. Salga primero.
Realmente no pueden dañar el reino donde residen nuestros verdaderos cuerpos. Uno a uno comenzaron a marcharse. Los ojos desaparecieron uno tras otro, escapando a las profundidades del firmamento. Pero uno se sorprendió. Jamás había planeado convertir los cielos en polvo, solo quería hacerlos temblar. La cuña celestial, las cadenas celestiales y la llave celestial eran herramientas aterradoras, pero ninguna de ellas se utilizaba aún en todo su potencial. Aún así, esto fue suficiente. Su determinación era evidente. Su desafío fue notorio. Lo más importante es que los dioses estaban furiosos, realmente furiosos, lo suficientemente furiosos como para recordarlo. A partir de ese momento, su principal conflicto no radicaría en Gilgamesh ni en Enkidu. La responsabilidad recaería sobre Rou. Antes un servidor divino, ahora un traidor. Lo odiarían con toda su alma. Bien. De ser así, quizás el destino de Enkidu y Gilgamesh también podría cambiar. En la epopeya de Gilgamesh, Enkidu se marchitó y murió bajo la maldición de un dios. Rou, en cambio, aceptaría encantada esa maldición. Simplemente no se dio cuenta, o tal vez no le importó, de que el temblor llegaba más allá del cielo y la tierra. Llegó al inframundo. El inframundo era silencioso, frío e infinito, un páramo de ceniza y piedra negra donde nada vivía realmente, solo grupos de inquietantes llamas azules fantasmales flotaban en la oscuridad como linternas solitarias. En aquella quietud eterna, un par de ojos de color rojo rubí se abrieron. El cabello dorado se esparcía por el suelo como una corona caída. La diosa del inframundo alzó la mirada. Había aparecido una grieta. La luz se filtraba a través del techo del inframundo. En el camino que conducía a la superficie, una delgada línea de brillo temblaba como un milagro. Comillas, esto es, real, susurro. Su voz reflejaba incontables años de soledad. Las lágrimas rodaban por su rostro en un alivio silencioso y doloroso. Ereshkigal llevaba tanto tiempo enterrada allí que incluso su propio nombre resonaba como un eco. Sin embargo, ahora volvió a oír el mundo exterior. Sintió que la frontera se estremecía. Sintió los pasos de una era que ya no le pertenecía. Y en un plano más cercano al mundo humano, otra presencia se agitaba. Un hombre permanecía de pie bajo la tenue luz azul del fuego, apoyado en una gran espada clavada en el suelo. La armadura tintineó suavemente al enderezarse. Los vastos cielos tiemblan, las tierras infinitas se estremecen, los dioses se enfurecen ante el desprecio mostrado a su autoridad, pero no pueden hacer nada. Porque esta tierra ya no les pertenece. Porque su época ya pasó. La autoridad divina vacila, los dioses se retiran. Los tres originales. Héroes que se atrevieron a conmover a la multitud divina. El hombre exhaló como si saboreara un recuerdo. Este cuerpo, que ha recorrido largos años, aún puede presenciar una escena así. Yo, Ziusudra, me siento inmensamente honrada. Ziusudra, el antiguo inmortal de Mesopotamia, un ser que habitaba en las profundidades de la muerte. Desenvainó su gran espada con un estruendo metálico. Entonces dio un paso al frente. Paso a paso, pesado tras pesado, caminó hacia la grieta, hacia la luz, hacia el mundo humano. Coma. Capítulo 22, la invitación de Istar. Capítulo 22, la invitación de Istar. HMPH jajajaja. Esto realmente me emociona incluso a mí, el rey. La risa de Gilgamesh resonó en el palacio real de Uruk. En el vasto salón, se sentaba en lo alto de su trono, con los ojos escarlata brillando con una alegría inusual, casi infantil. Debajo de él, dos asientos recién dispuestos daban a los 99 escalones. Uno pertenecía a Rou, el otro, a Enkidu. Tras ahuyentar los ojos de los dioses en el bosque de las bestias demoníacas, Gilgamesh los había traído de vuelta con un tesoro ambulante desde la puerta de Babilonia. Una vez aclarado el malentendido, no tenía razón para seguir antagonizando a Enkidu. Se marchó furioso y con gran pompa, y regresó rebosante de júbilo. A cambio de ofrecerme una actuación tan magnífica, declaró Gilgamesh, con voz resonando en las columnas, temporalmente no te perseguiré por el delito de ocultar tu paradero, ni por tus ofensas contra mí, ni por tu grave pecado de desenvainar las armas contra mí, incluso te concedo permiso especial para sentarte ante mi trono. Alzó la barbilla, como si la propia luz del sol debiera aplaudirle. Alégrense, postrense en alabanza a mi generosidad. 7 días sin verlo, y aún así repartía amabilidad como si fuera un aviso de impuestos. Rou se sentó bajo el trono y suspiró. Luego se encontró con un par de ojos esmeralda desconcertados a su lado. No le hagas caso, dijo Rou con calma. Siempre es así.
Enkidu asintió con solemne convicción. Todo lo que dice Rou es cierto. Rou hizo una pausa. En esos 7 días, le había enseñado a Enkidu todo lo que sabía: combate, sentido común, la naturaleza del corazón humano, y, de alguna manera, también le había inculcado una fe que avergonzaría a la mayoría de las religiones. Todo iba bien cuando no estaba a la vista. En cuanto se acercaba, Enkidu le obedecía como si fuera la maldición más suave del mundo. Había transformado un arma legendaria en una sombra muy educada. No sabía si sentirse orgulloso o aterrorizado. Rou se frotó la frente y lo dejó pasar. El palacio en sí permanecía inalterado. Imponentes pilares sostenían la cúpula como huesos celestiales. La luz del sol se derramaba sobre el suelo dorado, convirtiendo cada paso en un escenario resplandeciente. El trono seguía erguido en lo alto, frente a la amplia entrada, como un rey desafiando al destino mismo. La única novedad era obvia. 2 asientos, cuidadosamente dispuestos a los pies del trono, uno para él, otro para Enkidu, una clara señal de que el viejo mundo había cambiado ligeramente a su alrededor. Aún así, sentía que faltaba algo. Hablando de eso, dijo Rou, mirando a su alrededor, ¿dónde está el ayudante Siduri? Gilgamesh resopló, agitando la mano como si espantara a un mosquito. Siduri, esa mujer creyó que podía ocultarme su debilidad. ¡Qué ingenua! Como castigo por engañarme, le prohibí la entrada al palacio durante 3 días. Rou escuchó la traducción bajo la pompa real. Siduri se había agotado, se desplomó y Gilgamesh le ordenó que descansara, como un tirano que se niega a pronunciar la palabra preocupado. ¿Sabes? Dijo Rou, extendiendo las manos, si te importa a alguien, simplemente puedes decírselo correctamente. Gilgamesh se burló, parece que tu costumbre de ladrar como un perro salvaje sigue intacta. Estúpido. Comillas tú, idiota, tú, imbécil. Muerte cerebral. Persona irrespetuosa. Imbécil. La sala quedó sumida en ese silencio especial reservado para los niños pequeños sin filtros y con autoridad divina. Rou finalmente sonrió. Mírate, ni siquiera sabes insultar como es debido, eres peor que yo. Se puso de pie. Cuando te importa a alguien, habla con amabilidad. Siduri no es como tú. HMPH. Gilgamesh se cruzó de brazos y apartó la mirada. Comillas, ¿acaso este rey necesita tus regaños? Sí, desesperadamente, pero Rou fue misericordioso. Estoy cansado, necesito descansar. Dio un paso. Enkidu se levantó de un salto y lo siguió con pasos rápidos y ligeros. Rou, espérame. Rou suspiró suavemente. Genial, otro hijo. Desde arriba, Gilgamesh observó cómo los dos bajaban las escaleras y salían por la puerta. Su risa se apagó. Por un instante, el rey permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados. Siduri no es como yo. Rou no necesitaba decirlo. Siduri le había sido legada por su padre. Había permanecido a su lado durante más de 10 años desde que ascendió al trono. Gilgamesh se había acostumbrado a su presencia como quien se acostumbra a respirar. Solo hoy, al ver el cansancio reflejado en sus ojos, comprendió la verdad con claridad. Por muy capaz que fuera Siduri, seguía siendo humana. A diferencia de ellos. Cambiar mis hábitos lingüísticos, murmuró Gilgamesh, y luego rió para sí mismo. Ese tipo me subestima, y a ella también. Si cambio, ya no seré yo mismo. Siduri se sentiría decepcionado. Sus ojos escarlatas se suavizaron, solo un poco. Espero que puedan estar verdaderamente a la par de este rey y dar la bienvenida a ese día. Rou. La sombra del rey se desvaneció del trono. Entró en su tesorería. El salón volvió a quedar en silencio. Al otro lado de la ciudad, Rou abandonó los terrenos del palacio. Como ayudante nominal de Gilgamesh, ya no podía vivir en el templo. Su residencia era un tranquilo patio no muy lejos del palacio, lo suficientemente apartado como para respirar aire puro. Enkidu aún no tenía un lugar propio, y ubicarla en otro sitio le parecía una imprudencia. Así que ella vino con él. Llegaron al patio, y Rou inmediatamente se dio la vuelta y la condujo de nuevo hacia afuera. Rou, ¿a dónde vamos? Rou, ¿son estas las casas de las que me hablaste? Rou, huele de maravilla, mucho mejor que lo que tú haces. Sí, Enkidu, sé que no sé cocinar, no hace falta que digas nada al respecto. Rou mantuvo su sonrisa intacta y la guió por las calles. La luz de la tarde bañaba Uruk de oro, los mercaderes gritaban, los niños corrían entre los puestos, la gente se movía como un río, ruidosa y vibrante. El comercio florecía allí, más de lo que las generaciones posteriores jamás creerían, y el aire persistente de la era de los dioses hacía que todo pareciera mitad mito, mitad mercado.
Rou compró carne asada en un puesto y se la entregó a Enkidu. Comemos. Luego volvemos a descansar. Los días venideros no serían pacíficos. Podía sentirlo en la forma en que el mundo había comenzado a tambalearse. Rou probó un bocado. La carne estaba tierna, fragante y, afortunadamente, auténtica. Después de días de raciones en el bosque, esto era prácticamente un milagro. Enkidu masticaba, con los ojos brillando de una alegría sencilla. Está riquísimo. Un trocito de carne se le quedó pegado a los labios carmesí, pero sigo prefiriendo lo que hace Rou. Rou casi se atraganta. Tiene el aroma de Rou. Lo dijo con seriedad, como si eso pusiera fin a la discusión para siempre. Rou tragó saliva, fingiendo no haber oído esa frase. Estaba a punto de responder cuando su cuerpo se detuvo por sí solo. Una aura divina flotaba por la ciudad real, sutil, intensa, inconfundible. No iba a alcanzarlo. Lo estaba llamando. Una invitación. La mirada de Rou se aguzó. Le entregó el resto de la carne asada a Enkidu y controló su voz. Vuelve primero al patio. Tengo algo que atender. Regresaré pronto. De acuerdo. Enkidu asintió al instante. Ella nunca lo cuestionó. Con su fortaleza, tampoco necesitaba protección. Tras ese tirón, Rou se apartó. Él ya sabía quién era. Simplemente no sabía por qué. Comillas que querrá ahora esa diosa, Istar. Coma. Capítulo 23, pero me niego. Capítulo 23, pero me niego. Rou dobló una esquina y caminó por varias calles más. La luz del sol se filtraba a través de parches entre las casas, cálida y suave, pero la atracción que sentía se hacía más intensa con cada paso. Finalmente, encontró la fuente oculta en una franja de sombra. HMPH, creí que no te atreverías a venir. La voz resonó por un callejón profundo y llano, encajado entre imponentes edificios. La figura que estaba allí le daba la espalda. Su cabello negro se balanceaba al girar, y su cuerpo pálido y atlético, bajo su fina y divina vestimenta, desprendía un tenue brillo marfil incluso en la sombra. Tal como Rou había adivinado. Realmente eres tú, Istar. Así es esta diosa. Istar se pasó los dedos por el cabello con destreza, con expresión serena, como si la humillación de la última vez nunca hubiera ocurrido. Incluso una sonrisa grácil se dibujó en su delicado rostro. Una sonrisa que parecía, forzada. Completamente distinta de su anterior arrogancia. Ahora mostraba una confianza más refinada, de esas que se adquieren tras un cuidadoso ensayo. Esperó, casi con expectación, la reacción de Rou. Desde su derrota, la humanidad fusionada con su cuerpo le había estado enseñando silenciosamente cosas nuevas, entre ellas, el concepto que los humanos llaman belleza interior. Para decirlo sin rodeos, había aprendido esta lección. Las mujeres amables son populares. Eistar estaba absolutamente segura de que Rou no sería una excepción. Ella alzó la mirada hacia él. El atractivo rostro de Rou la encontró, y su expresión parecía decir una sola cosa. Me decepcionas, niño. ¿Qué clase de mirada es esa? La sonrisa serena de Istar se resquebrajó por un instante. Mientras tanto, Rou estaba realmente decepcionado. Había supuesto que aquella invitación significaba venganza, una espada, un castigo divino, una muerte limpia y satisfactoria. Incluso había enviado a Enkidu lejos por ello. Y ahora esta era la gran emboscada. Si eso es todo, me iré. Rou se encogió de hombros y bostezó, sin molestarse en ocultar su aburrimiento. Comenzó a dar palmadas suaves, dándose la vuelta para marcharse. Hacérsela difícil era lo suficientemente humillante como para provocarle picazón a un dios. Efectivamente, Istar se recompuso, respiró hondo. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba controlar su orgullo. No, no puedo dejar que se vaya. Si se marcha ahora, los últimos 7 días no habrán servido para nada. Unos pasos ligeros se acercaban, sus piernas y caderas se balanceaban al aproximarse, acortando la distancia hasta que solo quedaron 5 metros. El pulso de Rou se aceleró. ¿Finalmente se decide a dar el siguiente paso? Su corazón produjo un ridículo destello de anticipación. Entonces Istar sonrió radiante, casi dulcemente, y dijo. Sé mi amante, señor Rou. Rou la miró fijamente. ¿Hablas en serio? ¿Acaso nos conocemos lo suficiente como para decir eso? Entonces lo entendí. Istar estaba intentando el mismo truco que había usado con Gilgamesh, solo que ahora dirigido a él. Las palabras que le había dirigido la última vez, la confianza forzada, la repentina dulzura, todo encajaba. También significaba otra cosa.
Últimamente no había tenido contacto con los cielos. De lo contrario, o no se encontraría con él a solas, o intentaría matarlo en cuanto lo viera después de lo que había hecho en el bosque. ¡Qué vergüenza! No tienes que responder de inmediato. Istar cruzó los brazos, apretándolos como si la pura fuerza de voluntad pudiera obrar milagros, y luego se rindió con un gesto de fastidio en la muñeca. Alzó un dedo delgado y señaló perezosamente hacia él. Sé lo que estás pensando. Se acercó de nuevo. La distancia se redujo hasta que casi pudieron respirar juntos. Una ligera fragancia llegó hasta él, y su suave cuerpo quedó suspendido a centímetros de distancia. Istar se inclinó tanto que su rostro casi rozó el de él. Lou se quedó inmóvil, con la mirada fija en ella. La había insultado muchas veces, pero jamás había subestimado su belleza. Aquel era el cuerpo de una heroína del Nasubverso, no un disfraz divino cualquiera. Quizás no la cúspide absoluta de la creación, pero sin duda suficiente para hacer tambalear los pensamientos de cualquier hombre normal. Su postura se había vuelto peligrosamente ambigua. La vieja Istar jamás haría esto. La orgullosa diosa que trataba a los mortales como juguetes no se acercaría ni siquiera tanto a un humano. Ni siquiera a Gilgamesh. Pero 7 días de fusión entre vasijas y divinidad habían cambiado algo. La diosa de la belleza seguía siendo orgullosa, seguía siendo competitiva, pero ahora ese orgullo había aprendido a sonrojarse. ¿Cómo estás?, susurró, entreabriendo los labios. Un leve rubor se extendió por sus mejillas. ¿Sabes? Mi corazón late muy rápido. Le susurró al oído, con una voz tan suave que parecía una caricia. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios, segura de sí misma. Según todo lo que había estudiado de la humanidad de su nave y las innumerables simulaciones que había realizado en su cabeza, ningún ser humano podría resistirse a esto. Aunque su pecho latiera con fuerza como un tambor de guerra. Aunque ella seguía diciéndose a sí misma que solo estaba actuando. Un ritmo cardíaco y un pulso anormales son una enfermedad que necesita tratamiento. Joe le puso una mano en el hombro desnudo, la empujó suavemente hacia atrás y la miró fijamente con absoluta seriedad. Istar se quedó congelada. ¿Por qué no reacciona? Joe podría haber reaccionado. No era una estatua ni estaba muerto por dentro. El problema era mucho más sencillo. Señora Istar, dijo cortésmente, ¿acaso no delimitaste un campo para dispersar a la gente común? Señaló detrás de ella. El cuerpo de Istar se tensó, lo presentía antes de atreverse a mirar. Porque detrás de ellos, unas voces amortiguadas llegaban desde la entrada del callejón. ¿Comillas que están haciendo a plena luz del día? No lo sé. ¿Son jóvenes enamorados? La juventud es tan bonita. A plena luz del día y con espectadores. ¿Qué reacción esperaba ella de él? El rubor de Istar parecía a punto de incendiarle la cara en ese mismo instante. ¡Ah, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Una ráfaga de viento azotó la zona. Los espectadores desaparecieron. Joe parpadeó, bajando la mirada hacia la mano alzada de Istar. Un tenue resplandor de luz divina permanecía en su palma. Joe se había tensado instintivamente, listo para intervenir. Quería morir, claro, pero no iba a permitir que una diosa masacrara civiles por una frase de ligue fallida. Pero Istar no los mató. Ella borró sus recuerdos y los envió lejos. Esa no fue una respuesta normal de Istar. Ya me parecía extraño, dijo Row lentamente. Te has fusionado con la humanidad de tu recipiente, ¿no es así? Esa timidez incómoda, ese colapso en el momento crítico, la forma en que tropezó y cayó en la vergüenza como un gato atrapado. Era demasiado familiar. Era Tosaka Rin desangrándose. Por eso Row no había detenido antes a los curiosos. Rin podría entrar en pánico, pero él no. La gente común no podía esconderse de alguien que se había convertido en la mismísima llave del cielo. Había dejado que la escena se desarrollara para asegurarse. Y ahora estaba seguro. Istar apartó la mirada con un resoplido audible, con las mejillas aún rojas. La culpa le había provocado una rigidez dolorosa. HMPH, lo dejé claro. Entonces, con la feroz terquedad de una diosa y la confusión de una niña que lucha por el control, estalló. Comillas se, conviértete en mi amante, maldito seas. Ella seguía siendo tímida. Ella seguía siendo Istar. Hay que reconocer que esta versión de ella era mucho más mona que la anterior. Joe pareció conmoverse sinceramente por un instante. Istar, que ya había decidido que su estrategia había fracasado, sintió que la esperanza resurgiría como un latido repentino. Y entonces Joe dijo, con toda claridad. Pero me niego. Istar lo miró fijamente. ¿Me estás tomando el pelo? Coma.
Capítulo 24, le gusta más mi hermana que yo. Capítulo 24, le gusta más mi hermana que yo. La esperanza que acababa de surgir en el interior de Istar se extinguió en un instante. Su bello rostro se contrajo de nuevo, como si todas las emociones que jamás había necesitado en su larga divinidad decidieran estallar de golpe: ira, molestia, timidez, indignación, una docena de sentimientos confusos y mortales, todos arremolinándose en una tormenta que incluso hacía tambalear sus propios pensamientos. Para Istar, esta experiencia fue sencillamente sin precedentes. Los dioses mesopotámicos eran manifestaciones naturales, fenómenos planetarios revestidos de una fina capa de intelecto por la fe humana. Sus sonrisas y ceños fruncidos eran, en el mejor de los casos, un cortés disfraz. Bajo esa superficie, un dios seguía siendo un dios, frío, distante y prácticamente impasible ante la alegría o la tristeza. Eso era divinidad. Y sin embargo, allí estaba ella, genuinamente alterada. Este sentimiento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Roua observó cómo la diosa frente a él se contorsionaba como una recreación viviente de un futuro cuadro llamado El Grito. Se pellizcó el puente de la nariz. Antes de que él pudiera decir nada, Istar se calmó de repente, como si hubiera encontrado un salvavidas. Comillas no. Apretó el puño derecho y lo golpeó con fuerza contra la palma de la mano izquierda, con los ojos brillando con la certeza de alguien que acababa de inventar la lógica sobre la marcha. ¿Estás diciendo deliberadamente lo contrario, no es así? Se inclinó hacia adelante, triunfante. He oído a gente hacer esto. Cuanto más les importa, más actúan como si les disgustara. Es una cuestión de psicología inversa. Sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Oh, vaya, no esperaba que fueras tan problemático. Interesante. Entonces, para gran pesar de Rou, se tapó la boca y soltó una serie de risas de jo que la hicieron parecer una abuela malvada de una obra de teatro barata. Rou la miró fijamente. Él sabía desde hacía tiempo que Istar, una vez convencida de que comprendía la humanidad, jamás admitiría la derrota. Inventar una excusa elaborada para el fracaso era, de hecho, dolorosamente humano. También la hacía más vivaz, de una manera casi adorable. Casi. Pero si ella no tenía intención de matarlo, no había razón para seguir con esta farsa. Joe cambió de postura, dispuesto a marcharse decepcionado. HMPH. Nada que decir, adiviné bien, no. Istar se animó aún más, como si ya hubiera ganado. Por supuesto, soy la diosa de la belleza, y también tengo una hermana que gobierna el inframundo, la que controla la muerte. La belleza interior no es nada ante mí. Comenzó a enumerar sus logros como si fuera un currículum. El pie que Rou levantó se quedó suspendido en el aire. Se dio la vuelta bruscamente. Istar seguía sonriendo, pero la forma en que él la miraba la puso nerviosa. Su expresión se tensó y la sonrisa segura se convirtió en un leve tic. Comillas que miras, mortal maleducado. Un leve rubor volvió a sus mejillas. Acabas de decir diosa del inframundo, ¿verdad? La voz de Rou se apagó. Sí, ¿y qué? Istar, con voz más firme, intentó disimular su vergüenza. Eras un sacerdote de los dioses. No me digas que ni siquiera lo sabes. Por supuesto que lo sabía. Istar era hija de Anu, la más joven y favorecida del panteón mesopotámico. Tenía una hermana del mismo origen, Ereshkigal, gobernante de Kur, el inframundo. Se las llamaba hermanas, pero sus destinos no podrían haber sido más diferentes. Istar vagaba por el cielo y la tierra con libertad caprichosa. Ereshkigal habitaba bajo el mundo, presidiendo las almas de los muertos en un dominio eterno de frío y silencio. Solo podía mirar hacia arriba, anhelando la calidez del mundo vivo que, por deber, jamás debía tocar. Normalmente, Ereshkigal no podía llegar a la superficie. Incluso entre los dioses, ella había sido olvidada. Hasta Istar, la más cercana a ella por sangre y origen, rara vez pronunciaba su nombre. No por indiferencia. Desde el lado opuesto. A Istar le importaba demasiado. Misma raíz, mismo origen, y sin embargo Ereshkigal estaba encadenada a la soledad mientras Istar se deleitaba en la adoración. Ese contraste despertaba emociones demasiado complejas para expresarlas en voz alta, así que Istar guardó silencio y no permitió que nadie mencionara a su hermana. Desde luego, no para ofenderla. Rou sintió que la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Oportunidad. ¿Qué es esa sonrisa? Preguntó Istar, frunciendo el ceño, inquieta. Es un poco repugnante. De todos modos, su rubor se intensificó. Rou inhaló, luego exhaló y mintió con cara seria.
Por fin entiendo por qué me importabas tanto. ¿Te importa? Me maldijiste en el momento en que nos conocimos, lunático. Los ojos de Istar se abrieron de par en par. Entonces la voz de Rose se tornó más fría, más cortante y deliberadamente teatral. Ja 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 ja. Istar se estremeció. Oye, esa es la risa de Gilgamesh. Rose ignoró su brusquedad emocional. Su objetivo era simple, quería clavarle un anzuelo en el corazón a la diosa que tenía delante. Y a través de ella, en el corazón de su hermana. Siento nostalgia por tu hermana, eres Kigal. Grieta. El sonido de los dientes rechinando era tan fuerte que parecía que algo se rompía. Los ojos carmesí de Istar se abrieron tanto que parecían tragarse el callejón. No fue una confesión para ella. Fue una confesión a su hermana. ¿Explotaría Istar? Aunque no lo hiciera, no importaba. Istar y Ereshkigal, diosas del mismo origen, compartían una sutil conexión, una conexión que se fue desvaneciendo con el declive de la era de los dioses. Pero Rou acababa de sacudir los límites del cielo, la tierra y el inframundo con el poder combinado de la cuña del cielo, las cadenas del cielo y la llave del cielo. Esas fronteras habían vacilado. Esa conexión podría haberse restablecido. Si Istar lo o Ereshkigal también podría oírlo. Y para una diosa que había pasado incontables años escuchando solo miedo y maldiciones en su nombre, la idea de que un ser humano vivo la anhelara podría ser novedosa. La curiosidad podría abrir puertas que la autoridad no podría. Si Ereshkigal le permitía entrar en el inframundo, eso significaba la muerte. Para ella sería pan comido matar a un ser vivo, incluso a una llave del cielo con piel humana. Y si Rou permanecía allí el tiempo suficiente, finalmente ascendería al trono de los héroes. Un hombre que murió tras confesarse a una diosa del inframundo. Una necrología de lo más elegante, si le preguntaras a él. Aunque fracasara, solo fue un intento. La sonrisa de Rou se amplió. ¿A quién anhelo es a tu hermana? Las palabras resonaron en el callejón donde se oscurecía el atardecer, sobre hojas rojas y largas sombras. Aquello golpeó a Istar como una humillación divina. Y en algún lugar muy abajo, golpearon a otra diosa con aún más fuerza. ¿Comillas qué? ¿Es ese sonido? En la capa más profunda de Kur, Ereshkigal alzó la vista. Sus ojos color rubí captaron el tenue y fragmentado rastro que había aparecido antes, una rendija de luz que se filtraba desde el mundo de arriba. De esa grieta surgió una voz. Sutil, pero inequívocamente claro. Un sonido que conmovió un corazón sumido en el silencio durante mucho tiempo. Capítulo 25, El viento del inframundo aúlla. Capítulo 25, El viento del inframundo aúlla. En la capa más profunda y oscura de Kur, solo la fría piedra cubría el suelo. Grupos de inquietantes llamas azules y fantasmales flotaban en la oscuridad, meciéndose en silenciosa armonía. Eran los últimos vestigios de calor arrebatados a los muertos, la única luz que el inframundo se permitía conservar. En medio de aquel tenue resplandor se alzaba un templo desolado, construido con piedras apiladas. Sobre un trono de piedra negra se sentaba Ereshkigal, la diosa del inframundo. Su cabello dorado caía sobre sus hombros como un fino río de luz atrapado bajo tierra, y bajo él, su delicado rostro revelaba algo que no había mostrado en siglos. Sorpresa. No podía negarlo. Había oído la voz con claridad, su origen, su significado y la forma en que había atravesado las capas de la muerte como si fueran de papel. Alguien, en apariencia, había dicho que la echaba de menos. No le temían, no la maldecían, no le rogaban que los perdonara. Anhelaba. Y esa voz, esa aura, le resultaban dolorosamente familiares a una diosa que había pasado la eternidad escuchando solo silencio. «Eres tú», murmuró suavemente, con los ojos color rubí temblando, «el que me permitió volver a ver la luz del día». Ereshkigal cerró los ojos. «¿Me anhelabas?» La palabra me resultaba a la vez familiar y extraña. Se anhelaba la existencia de los dioses. El anhelo era una forma de fe. La fe sostenía la divinidad. Esa era la sencilla lógica de la era de los dioses. Pero esos eran dioses comunes y corrientes. Ereshkigal no era ordinaria en el sentido que el panteón le daba a la palabra. Entre los dioses, era una gobernante olvidada de un reino que nadie deseaba visitar. Entre los humanos, era la muerte personificada, coronada y con nombre. No transitaba por templos repletos de ofrendas. No se encontraba bajo oraciones entusiastas. Ella no tenía fe. Nunca la habían añorado. Sin embargo, ahora alguien dijo que la añoraba. Y lo peor, o quizás lo mejor, era la misma persona que había sacudido las fronteras del cielo, la tierra y Kur,
dejando que un fragmento del mundo viviente cayera ante sus ojos una vez más. ¿Quién era él? ¿Acaso había abierto la brecha entre los mundos por ella? Ella quería saberlo. Ella quería verlo, conocer su rostro, su figura, la forma en que se veía cuando pronunciaba su nombre sin miedo. Ella quería ir al mundo humano. Un viento helado recorrió Kura en respuesta, como si el reino mismo lo hubiera inhalado. La sombra de Ereshkigal permanecía sentada en el trono, digna e inmóvil, pero su alma ya se había desvanecido, ascendiendo a lo largo del tembloroso límite hacia el mundo superior. Hacia él. Tu bastardo. La voz de Istar resurgió en el profundo callejón de Uruk tras un largo silencio, afilada como una cuchilla que se esforzaba demasiado por sonar tranquila. ¿Comillas hablas en serio? La noche hacía rato que había borrado el último resplandor rojizo del atardecer. Las estrellas se derramaban por el cielo como cristales esparcidos, y un fino rayo de luz de luna se deslizaba entre los edificios hasta posarse sobre los hombros de Rou. Miró a Istar. Su expresión era confusa, una mezcla de sorpresa y fastidio, de orgullo y algo que se negaba a nombrar. Rou sonrió, con una expresión a la vez suave y exasperante. ¿Comillas tengo yo algún motivo para engañarte? Extendió las manos, adoptando la confianza despreocupada de un hombre que sabía que la trampa ya se había activado. No me subestimes, diosa. Una vez fui sacerdote de los templos de Uruk. Istar desconocía la rebelión que Rou acababa de orquestar contra los altos cielos. Para ella, seguía siendo un sacerdote auxiliar, un humano al servicio de los dioses, aunque fuera un bocazas y tuviera una afición suicida. En asuntos como este, los sacerdotes no mentían. Así que, si quería actuar, debía hacerlo rápidamente. Rou no hizo ningún intento por ocultar su postura, como si pusiera su vida directamente en la palma de su mano. Incluso había apartado a Enkidu para esto. Vamos, si vas a matarme, hazlo ya. En cambio, Istar dejó escapar un suspiro silencioso. La sorpresa y la ira reflejadas en su rostro se desvanecieron con tanta naturalidad que Rou se preguntó si las había imaginado. Parpadeó. ¿Al final fracaso? No se sorprendió, sabía que era improbable que Istar, con la humanidad de Tosaka Rin fusionándose con ella, le cortara la cabeza en ese mismo instante. Entonces Istar habló, con voz baja y extrañamente distante. Ella lo oyó. Rou se quedó paralizada. Bajo la fría luz de la luna, la figura de Istar vaciló, como una bruma de calor que emanaba de la piedra. Por un instante, pareció como si dos siluetas se superpusieran en el mismo lugar, similares pero no idénticas. Ella escuchó tus palabras, continuó Istar, con los ojos llenos de una complejidad que no podía controlar del todo, y su corazón anhela verte, pero tiene miedo. Istar siempre había compadecido a su hermana, atrapada en Kur como prisionera del deber. Sin embargo, la compasión nunca había disipado el miedo. Como hija de Anu y señora del cielo, Istar jamás había pisado el inframundo. No podía. Los roles del cielo y la muerte eran incompatibles, e incluso ella sentía el frío de esa regla. Y aún así, era la primera vez que alguien hablaba de Ereshkigal con anhelo. Algo que la propia Istar nunca había podido decir en voz alta. Yo lo había dicho claramente, sin dudarlo, en público. Esa imprudente sinceridad había rozado un vínculo de origen común entre las hermanas, una conexión que había existido una vez y que luego se había roto a lo largo de incontables años a medida que la era de los dioses se desvanecía. Sintió que volvía a conectarse. Sintió que Ereshkigal lo oía. Sintió que su hermana se movía. Así pues, Istar aceptó un fragmento de la conciencia de Ereshkigal, tal como ella misma se había manifestado anteriormente, dejando que reposara como una sombra superpuesta sobre su cuerpo. Ahora, aquella sombra temblaba. Está aquí, susurró Istar, repitiendo como si necesitara que esas palabras fueran ciertas. No se atreve a mirarte, solo quiere observarte. Su voz se suavizó aún más. Verte, el único en el mundo vivo que la anhela. Y entonces se irá. La presencia superpuesta se intensificó por un instante antes de desvanecerse de nuevo. Rou vio a una diosa casi idéntica a Istar, pero más difusa, como una imagen entre la niebla. Captó el movimiento de su cabello dorado, los mismos ojos carmesí y el peso de la muerte que se cernía sobre el aire. Ereshkigal. No, la diosa del inframundo. Había llegado, pero no del todo. Solo había tomado prestada la nave de Istar el tiempo suficiente para echar un vistazo a su primer admirador. Le aterraba que si Rou la tocaba, él retrocediera asustado y ese frágil anhelo se desvaneciera en el aire. Fue absurdamente suave. Y desgarradoramente extrema, de una manera que hacía que Istar pareciera simple en comparación.
Al mismo tiempo, el viento en el callejón se volvió gélido como una navaja. La oscuridad se cernió sobre el mundo como si una cortina se hubiera extendido. El aire mismo se convirtió en una frontera. El viento del inframundo. El aliento de Kur, llevado por una diosa que aún no se atrevía a salir a la luz. Bloqueaba el paso. Era un muro que ningún ser vivo debería poder tocar. Pero no era como deberían ser los seres vivos. La muerte era aterradora, para los humanos, para los objetos, incluso para los dioses. Rou era diferente. Lo deseaba con todas sus fuerzas. ¿Cómo pudo dejar escapar esta oportunidad? Ya que había llegado tan lejos, ¿cómo podía permitir que ella desapareciera tras el miedo? Dio un paso al frente. Su mano se adentró en el viento del inframundo. La emoción se encendió en su pecho, brillante e imprudente. Esta noche podría ser la vez que más cerca haya estado de morir desde su transmigración. Capítulo 26, abrazando a quien no teme a la muerte. Capítulo 26, abrazando a quien no teme a la muerte. Rou no tenía ni idea de lo que se sentía al morir. Al fin y al cabo, nunca lo había experimentado de verdad. Pero en ese preciso instante, podía sentir cómo el aura del inframundo se filtraba en este mundo. Frío, desolado, tan silencioso que hace que el alma se enderece. Sin embargo, no fue aterrador. En cambio, lo rozó como una mano en la mejilla, con tanta suavidad que despertó en él un impulso casi pecaminoso de cerrar los ojos y descansar. El sueño eterno era también una forma de morir, y esto era lo que Ereshkigal, la diosa del inframundo, hacía más que nada en Kur. Dejaba que los muertos descansaran, los dejaba dormir, los dejaba quedarse quietos. El viento del inframundo traía consigo precisamente ese tipo de daño a todos los seres vivos. Rou ya se había convertido en la llave del cielo misma. En teoría, eso significaba que podía moverse libremente en cualquier entorno sin ser aplastado por él. No debería morir a causa del aura del inframundo. Pero tras el último fiasco, había aprendido la lección. Al menos, ahora entendía lo básico para encender y apagar la corriente. Así que esta vez, lo cerró. Dejó que el aura lo tocara directamente, dejó que el frío se filtrara hasta sus huesos, dejó que la dulzura del descanso final se posara sobre su piel. Por supuesto, esto por sí solo no bastaría para que se sumiera en un sueño eterno. Para Rou, la muerte siempre fue una transición, nunca una liberación definitiva. Sin embargo, en el instante en que su palma tocó aquella profunda corriente de viento, su respiración se estabilizó y siguió caminando hacia adelante. Hacia Ereshkigal. Sus pasos eran firmes, su mirada no vaciló. Incluso cuando el gélido viento del inframundo comenzó a desgarrar su carne, deteriorando su apariencia como si el tiempo mismo se hubiera vuelto hostil, su piel se aflojó, su postura se encorvó. En un abrir y cerrar de ojos, el joven sacerdote se convirtió en un anciano que agonizaba. Pero lo dije. Lo que dije no era una broma. Su significado era obvio. Si quieres irte, puedes hacerlo. Llévame contigo. Realmente. Quiero morir. Pero uno iba a dejar escapar esta oportunidad. Una oportunidad única en la vida no incluía billetes de vuelta. Y bajo ese paso firme e inquebrantable, Ereshkigal, ahora al mando tras la retirada de Istar, no pudo evitar flaquear. ¿Por qué estaba haciendo esto? Aún enfrentándose a la muerte, soportando la erosión de Kur, reprimiendo cualquier instinto de huida, seguía caminando hacia ella, la abandonada por los dioses. Ereshkigal alzó una mano para cubrirse el rostro, sus pensamientos se habían enredado en nudos que no podía desatar. Si Rou supiera lo que ella está pensando ahora mismo, probablemente diría algo ridículo como, no, lo has entendido mal, solo estoy hablando con dulzura, no estás en mi corazón. Desafortunadamente, Rou no tenía forma de leer la mente de una diosa, y mucho menos la de una envuelta en capas de viento negro y muerte. Así pues, Ereshkigal lo malinterpretó por completo. Sus emociones se agitaban, demasiado complejas para plasmarlas en palabras. Sin embargo, una conclusión seguía abriéndose paso. Ella aún no podía reunirse con él. A través de lo que Istar había dejado en ese cuerpo compartido, ya sabía quién era Rou, el sacerdote divino más joven de Uruk, el ayudante del rey de Uruk. Joven, sí, pero ya entrelazado con el destino del mundo de los vivos, ya en un lugar donde la historia podría verlo. Él no era como ella. La muerte era solitaria, mala suerte, indeseable. Ereshkigal no podía, ni quería, permitir que él lo perdiera todo por su culpa. Lo que ella no sabía era que Rou estaba disfrutando de esto demasiado. Cuanto más se adentraba en el viento, menos dolor sentía y más somnolencia lo invadía.
Sabía que si continuaba, moriría antes de llegar hasta ella. Morir sin dolor. Dormir y no despertar jamás. ¿Acaso no era eso precisamente lo que siempre le había rogado al mundo? La oportunidad era excepcional, sus pasos se endurecieron, su determinación se agudizó. Y el corazón de Ereshkigal se estremeció aún más. Detener. Por favor, detente. ¿Por qué llegar tan lejos? Si se detuviera ahora, el aura dejaría de corroerlo, su cuerpo se recuperaría, volvería a la vida como si nada hubiera pasado. Debido a que Kur había sido su hogar durante tanto tiempo, debido a que había pasado siglos entre nada más que espíritus inconscientes y el silencio de la muerte, Ereshkigal era, en verdad, la diosa más bondadosa con la vida, aún sin rastro de humanidad, trataba a cada alma con amabilidad. Era cuestión de vida o muerte. Ella nunca había querido hacerle daño. Ella simplemente no esperaba que él atravesara la muerte por ella. La preocupación que sentía en el pecho se transformó en algo más cálido. Nadie había hecho esto por ella. Nadie había tratado jamás a la muerte con tanto desdén hacia ella. Una voz resonó en su interior. Sonaba como si fuera suya, y a la vez no. Ishtar, escondida en algún lugar dentro del cuerpo que compartían, habló con un tono que intentaba ser burlón, pero que no lograba ocultar su dulzura. Él es bueno, ¿verdad? Aunque sea un necio, ese espíritu es raro. Ni siquiera los creyentes más devotos ignoran la muerte por un dios. Probablemente le gustas mucho. Ereshkigal. Ereshkigal lo sabía. Con solo ver sus acciones, ella pudo sentir su intención. Evitarlo era imposible ahora. ¿Qué debería hacer? Ishtar chasqueó la lengua en su interior, con un tono que denotaba disgusto y, extrañamente, celos al mismo tiempo. ¿Comillas te retuerces así y te haces llamar la señora del inframundo? Demuestra el valor que tuviste cuando me mataste, Ereshkigal. Ereshkigal había matado a Ishtar en el pasado. Cuando Ishtar se adentró en Kur, supuestamente para acompañarla, supuestamente por hermandad, pero una disputa estalló por palabras torpes y orgullo desmedido, y en el inframundo, una diosa murió a manos de otra. Más tarde, Anu resucitó a Ishtar, pero la sombra permaneció. Incluso ahora, Ishtar no se atrevía a volver a entrar en Kur. En aquel entonces, Ereshkigal había sido decisiva. En aquel entonces. ¿Acaso no anhelaba que alguien se quedara con ella? Entonces, ¿por qué debería evitarlo ahora? Los ojos de Ereshkigal se abrieron de par en par. Ella lo entendió. Gracias, Ishtar. Un resoplido altivo provino del interior. No es nada, considéralo una pequeña compensación por lo que te dije entonces. Para esta diosa, es fácil. Ereshkigal levantó la cabeza. Sus ojos carmesí penetraron la tierra negra y el viento, fijos en el hombre que caminaba hacia adelante. Su cuerpo se desplomó, su cabello se volvió blanco, su respiración se hizo pesada, sin embargo, sus pasos no se ralentizaron. Joe vio esa luz roja en la oscuridad. Él vio sus ojos. Todo su cuerpo se había marchitado hasta convertirse en una vieja cáscara, y estaba tan feliz que casi se echó a reír. Finalmente. Voy a morir. Entonces, la oscuridad que tenía delante se desvaneció. En un instante, la diosa que se escondía tras ella se reveló. Su cabello dorado ondeaba, un manto rojo revoloteaba, sus piernas pálidas y robustas sostenían una figura grácil y delicada, un ajustado vestido negro delineaba la suave curva de sus caderas, su cintura esbelta y su pecho suave y sinuoso. Al compartir el mismo cuerpo, se parecía a Ishtar, pero su aura era completamente distinta a la de su hermana. Profundo. Tranquilo. Era tan suave que daba la sensación de ser sumergido en agua tranquila. Una chica que portaba la paz como otros portaban armas. Pero uno sentía paz alguna. Solo confusión. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se recuperó mi cuerpo? Devuelvan el aura del inframundo, dense prisa. ¿Por qué me estás abrazando? Porque Ereshkigal dio un paso al frente y lo abrazó. Una suave sensación inundó su pecho y sus hombros. Abrió los brazos de par en par y se acurrucó en su abrazo como si sostuviera el mundo entero con el calor de otra persona. En ese momento, la chica que simbolizaba la muerte finalmente encontró el coraje para abrazar a aquel que no temía a la muerte. Capítulo 27, Ishtar, cómo me convertí en una bombilla. Capítulo 27, Ishtar, cómo me convertí en una bombilla. Volvió a fallar. Joe no necesitó pensar demasiado, una sola mirada a la situación le bastó para saberlo todo. El aura del inframundo se había desvanecido sin dejar rastro. La vida que sentía escapar se había regresado por completo. Su cuerpo era joven de nuevo, firme de nuevo, ya no se tambaleaba al borde del colapso.
Ereskkigal había retirado el viento de cura a propósito. Si hubiera comprendido lo que él intentaba hacer, esa reacción habría tenido todo el sentido del mundo. La bondad inherente a su divinidad jamás le habría permitido contemplar cómo un hombre vivo se encaminaba hacia la muerte por su culpa. Aún. ¿Cuál era exactamente esta situación? La mirada de Rose se desvió de la calle iluminada por la escarcha que tenía delante y se posó en la figura que sostenía en sus brazos. Una corona de oro oscuro reposaba ligeramente ladeada, dejando caer mechones de cabello rubio sobre su mandíbula. No podía ver su rostro, pero sentía su suave calidez contra su pecho. La diosa del inframundo lo sostenía con fuerza, como si temiera que desapareciera en el instante en que lo soltara. Rose sintió la necesidad de darle una palmadita en la cabeza y preguntarle, «Hermana, ¿qué estás haciendo?». Reprimió el impulso. Eso arruinaría el ambiente de tal manera que hasta los dioses se estremecerían. Rose no era tonto, no comprendía del todo sus acciones, pero sabía por qué. Nunca había vivido su eternidad, nunca había cargado con su soledad, nunca había llevado su título como una cadena al cuello. Él comprendió el motivo de su cambio de opinión. Su actuación había sido demasiado intensa de nuevo. Se frotó la frente, un poco impotente. Pero una vez que las cosas llegaban a ese punto, Rose nunca perdía el tiempo lamentándose, simplemente seguía adelante. En ese mismo instante, la brisa vespertina rozó el suelo, y un suave murmullo provino de la diosa que sostenía en sus brazos. «Gracias». Su voz era tan tenue que se fundía con la noche. «Gracias por hacerme saber que alguien todavía se acuerda de mí, que alguien todavía añora a un dios inútil como yo». El calor contra su pecho hizo evidentes sus demás sentimientos, nerviosa, tímida, abrumada por algo que no sabía cómo contener. Rose no era ningún santo. Su principal objetivo no era el romance, pero si el mundo le ofrecía una historia hermosa, no era de los que la rechazaban por principios. Un vínculo con una deidad no solo sería una prueba más del camino que había recorrido, sino también una evidencia más de que seguía siendo humano, no una máquina vacía construida únicamente para perseguir la muerte. Y en cuanto a Ereskkigal, gentil y bondadosa de una manera que hacía que incluso los dioses parecieran toscos, admitió que le había causado una buena impresión. Inesperado, sin duda. Pero no son indeseables. Realmente eres un inútil. Las palabras resonaron en los oídos de Ereskkigal como una piedra en agua tranquila, se quedó paralizada, y luego, instintivamente, levantó la cabeza. Lo que vio fue un rostro juvenil y apuesto, con los ojos curvados en una sonrisa. «Lo digo en serio», dijo Rose con ligereza. «¿Qué clase de dios se niega a responder a la súplica de un admirador?». «¿Qué?». «Temía que no pudieras soportarlo». «Sí, eso es todo». Tartamudeó al dar la excusa, pero luego encontró valor en ella. «Soy la cruel diosa que simboliza la muerte. ¿Qué derecho tiene un simple mortal a enfrentarse a la encarnación de la muerte?». Rose se acarició la barbilla, con expresión pensativa. «¿Comillas acaso llora la personificación de la muerte?». «Comillas, Ereskkigal entró en pánico al instante, retrocedió 2 pasos rápidos y se frotó las comisuras de los ojos, casi frenéticamente. Allí no había nada. «Me engañaste, eres odioso». Su rostro se puso aún más rojo, parecía alguien a quien habían pillado intentando hacerse la valiente. Ni una sola lágrima. La habían engañado. Si fuera Istar, ya lo estaría echando a patadas. La misma cara, pero con un viento completamente diferente. Rose extendió las manos inocentemente. «No mentí. Mira, no lloraste». Algo brilló en su palma, un resplandor cristalino en el callejón oscuro, como una pequeña lágrima atrapada por la luz de la luna. Ereskkigal parpadeó, atónita. A primera vista, realmente parecía una gotita. Pero cuando se la quitó, se dio cuenta de que era una pequeña llave sellada dentro de un cristal transparente como la escarcha y la nieve. Una llave que podría abrir la puerta al mundo humano. «Sin importar lo que haya sucedido antes», dijo Rose, «de ahora en adelante tendrán las lágrimas del mundo humano». Ereskkigal se quedó en blanco, sin saber qué decir. Lo había preparado solo para ella. Envolvió el objeto con los dedos, sujetándolo con fuerza como si pudiera evaporarse, luego asintió con vehemencia. Rose se relajó. Había fabricado esta llave usando el poder de la llave del cielo. Podía abrir una puerta al lugar donde se encontrara, y funcionaba en ambos sentidos. Ereskkigal podría usarlo para intentar salir de Kur. Y si ella estuviera en Kur, Rose podría aprovechar la oportunidad para intervenir. Acababan de pavimentar otro camino hacia la muerte. Rose se sentía muy orgulloso de sí mismo. «El regalo de Rose, lo he recibido».
Un rubor volvió a las mejillas de la diosa, acarició suavemente el cálido cristal, y sus labios carmesí se curvaron en una rara sonrisa. También quiero hacerle un regalo a Rou. En nombre de la diosa, te bendigo para que de ahora en adelante no seas más corroído por la muerte y el inframundo. Esta bendición es algo que nunca antes había dado. Rou guardó silencio. Si no puedo ser consumido por la muerte, ¿cómo se supone que voy a morir en Kur? Estaba a punto de negarse cuando Ereshkigal, que acababa de alejarse, se acercó de nuevo. La muchacha de cabello dorado se puso de puntillas. Su fragancia lo envolvió como una nana. Sus delgados dedos rozaron sus labios. Entonces, sus labios carmesí y húmedos se presionaron suavemente contra su nudillo. Los ojos de Rou se abrieron de par en par. Su piel estaba sonrojada, brillando levemente a la luz de la luna. La inmunidad a la erosión de la muerte no era un favor divino casual, era el deseo más sincero del inframundo, una afirmación reservada para alguien a quien la diosa apreciaba de verdad. ¿Recordarás este momento? Ereshkigal cerró los ojos, preguntándose en silencio. Para ella, aquella era una belleza que nunca había experimentado desde su nacimiento. No. Ella no solo recordaría este momento. Gracias a la llave que apretaba en su mano, gracias a él, recordaría cada momento a partir de ahora. Sus labios se curvaron. La diosa del inframundo sonrió, como una flor que jamás había florecido en Kur. Ella ya se ha caído. En lo más profundo de la nave compartida, Istar suspiró. No era difícil de entender. Si hubiera estado prisionera en la oscuridad durante siglos, sola durante millones de años, y apareciera alguien dispuesto a acercarse a ella incluso en su lecho de muerte, la reacción de Istar no sería mejor que la de Ereshkigal. Pero pensándolo bien. De repente, me siento muy amarga. A Istar le dolían muchísimo los dientes. Estaba tan fuera de lugar que bien podría ser una bombilla gigante. Por desgracia, Rou no tenía ni idea de lo que ella estaba pensando. Incluso si lo hubiera sabido, no iba a decirle a la diosa Venus, ahora incorpórea, llegaste justo en el momento oportuno. Coma. Capítulo 28, Gilgamesh es como un husky. Capítulo 28, Gilgamesh es como un husky. El beso en su dedo duró lo justo para robarle el aliento, pero se desvaneció en el instante en que su mente reaccionó. Cuando Rou finalmente volvió en sí, la chica que tenía delante había desaparecido. En su lugar, se alzaba de nuevo la diosa Venus, cuya habitual aura orgullosa se reafirmaba como una bandera ondeando al viento. HMPH, te has librado fácilmente, dijo Istar desde varios metros de distancia. Ya había dado un paso atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho y los dientes al descubierto, como si estuviera a punto de arrancarle la cabeza de un mordisco. El leve rubor que aún cubría sus mejillas la delató de todos modos. Por supuesto que no podía estar tranquila, por mucho que quisiera negarlo, ella y Ereshkigal compartían el mismo cuerpo. Tras el regreso de la conciencia de Ereshkigal al inframundo, Istar heredó cada rastro de las emociones de su hermana. Cuanto más claramente sentía esa suavidad, esa calidez, esa tímida satisfacción, más se irritaba. La próxima vez, declaró, elevando la voz como si su volumen pudiera aplastar la vergüenza, la próxima vez te haré comprender la belleza de esta diosa. Será mejor que te limpies el cuello y esperes. Desapareció al instante. Parecía menos una salida dramática y más una retirada apresurada. Istar necesitaba calmar el dolor punzante en su cuerpo y, sobre todo, comprender lo que ese dolor significaba. Ereshkigal ya había caído. Istar se negaba a convertirse en lo mismo. Eso sería la mayor deshonra. Aún así, incluso una diosa tuvo que salvar las apariencias al final. Rou permaneció inmóvil, mirando fijamente el callejón vacío. Se llevó una mano a los labios. El recuerdo de aquel momento aún perduraba, tenue y vívido. La noche ya se había atenuado. Un tenue rayo de luz del amanecer surcó el horizonte, deslizándose entre los tejados y ahuyentando las últimas sombras. Negó con la cabeza. Otra noche llena de sorpresas. Y honestamente, me sentí bastante bien. La bendición de Ereshkigal era, sin duda, una pequeña molestia, pero la inmortalidad absoluta no existía. La historia estaba repleta de héroes bendecidos que, aún así, tuvieron finales trágicos. En todo caso, probablemente podría usar la llave del cielo para activar y desactivar la bendición, convirtiendo un estado permanente en algo que pudiera controlar. Así que su ánimo se mantuvo alegre. Enkidu está esperando, volvamos. Con ese pensamiento en mente, Rou dio unos pasos hacia adelante, echó una última mirada hacia atrás y abandonó el callejón definitivamente. HMPH, jajaja,
Como era de esperar del talento descubierto por un rey sabio y grandioso como yo, ni siquiera la diosa del inframundo pudo escapar a tu influencia. Yo ni siquiera había llegado a la puerta de su patio cuando aquella carcajada lo golpeó de lleno. Frunció el ceño, medio preocupado de que los vecinos se quejaran. Entonces recordó dónde vivía. Los nobles de Uruk no construían casas pequeñas. Sus propiedades eran amplias, sus muros gruesos y sus patios profundos. Aunque alguien los oyera, nadie se atrevería a decir ni una palabra. Joe empujó la puerta para abrirla. La luz de la mañana inundaba el amplio patio. La vegetación llenaba los rincones. En la cornisa del tejado, una figura se alzaba orgullosa, resplandeciendo de oro mientras proclamaba sus disparates al cielo. Lou se frotó la frente y entró. En ese momento, la puerta principal se abrió a su lado y una figura familiar salió sigilosamente. Lou ha vuelto. Enkidu se acercó a él dando saltitos, con su cabello esmeralda ondeando y su sencilla túnica blanca flotando como una nube. Sus pies descalzos rozaban la hierba con grácil discreción. Lou se revolvió el pelo y luego señaló hacia el tejado. ¿Comillas cuándo llegó ese tipo? Hace un momento, dijo Enkidu, ladeando la cabeza. Entonces subió allí y empezó a decir cosas inexplicables. Es molesto, pero parece interesante. Aún le inquietaba un poco la hostilidad previa de Gilgamesh. Debido a que Rou había interrumpido su duelo, no habían llegado al momento del verdadero reconocimiento. Por ahora, la cadena y la cuña solo podían encontrarse a través de Rou, la llave encajada entre ellas. Arriba, Gilgamesh finalmente se dio cuenta de que lo estaban ignorando. Tú, HMPH, ¿cómo te atreves a despreciar a un rey como yo? Dio un golpecito con el pie y saltó desde varios metros de altura, aterrizando sobre la hierba como si la altura no importara. Lou le dirigió una mirada de reojo. No me interesa entretener a un loco que empieza a ladrar antes del desayuno. Un perro salvaje es un perro salvaje, replicó Gilgamesh con una mueca tan afilada que podía cortar piedra. El adiestramiento no cambia la naturaleza. Es cierto, dijo Lou asintiendo con exagerada seriedad. Por ejemplo, algunos perros salvajes todavía no pueden hablar de una manera que la gente común entienda. Luego examinó al rey de arriba a abajo. Gilgamesh estaba con el torso desnudo, vistiendo solo una armadura dorada con forma de falda, con el aspecto de haber salido de un mural de guerra y haber entrado en el patio de alguien. Comillas, ¿fuiste a ver a Siguri? Ella es mi herramienta más leal. Si falla, pierdo ventajas. Gilgamesh hizo un gesto de desdén. Estás actuando como una tsundere. Joe dio una palmada, entró en la casa y Enkidu lo siguió como una sombra. Gilgamesh resopló y fue tras ellos. La era de los dioses no significaba que los muebles fueran cómodos. La casa solo tenía lo necesario, mesas, sillas y una jarra de agua. Lou sirvió agua en un cuenco y se lo entregó. Lamento la poca hospitalidad, dijo, pero esto debería ser suficiente para beber. Quizás también ayude a disipar el hedor que han estado desprendiendo desde el amanecer. Gilgamesh no se negó. Tomó el cuenco, se sentó en una silla de piedra y bebió como si le correspondiera por derecho. Gracias a ti, este perro salvaje, que me has ofrecido una excelente actuación, este rey no se molestará en discutir contigo. Volvió a reír, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas rojas mientras observaba a Lou y a Enkidu. Una curva juguetona le acarició la boca. Aunque no habían estado presentes físicamente antes, ahora se encontraban en la misma ciudad. Gracias a su clarividencia de máximo nivel, aún podía vislumbrar lo sucedido, de forma borrosa pero evidente. No necesitaba viajar al futuro para verlo. Dejando de lado a las cadenas del cielo que estaban allí sentadas con la apariencia de una chica tranquila, incluso la diosa del inframundo había sido atraída a la órbita de Rou. Gilgamesh se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuéntame cómo lo hiciste. Rou acababa de sentarse. Se quedó paralizado. Gilgamesh agitó el agua con pereza. Jugar con esa diosa Venus y hacer que la diosa del inframundo te aprecie tanto. Incluso recibir una bendición que solo se puede otorgar una vez. ¿Diosa del inframundo? ¿Aficionado? Por alguna razón, la mirada de Enkidu, que estaba a su lado, cambió. Lou, dijo, ladeando la cabeza. Sus brillantes ojos color esmeralda parpadearon mientras sonreía dulcemente. ¿Quién es la diosa del inframundo? Lou se quedó quieto. Un escalofrío familiar le recorrió la espalda. Se volvió hacia Gilgamesh. El rey se reía tanto que parecía que iba a darse la vuelta en el suelo en cuestión de segundos. Esto fue intencional. Había esperado la oportunidad de contraatacar. Ahora, finalmente, la tenía. Necio. Gilgamesh lanzó la palabra como si fuera una corona.
luego volvió a reír, satisfecho y engreído. A juzgar por su forma de pavonearse y aullar, parecía un husky que por fin había ganado una ronda, a punto de dar vueltas por la habitación para celebrarlo. Capítulo 29, los tres, la acusación y la información. Capítulo 29, los tres, la acusación y la información. Comillas, ¿quién es la diosa del inframundo? ¿Y quién es la diosa Venus? En el interior de la residencia con patio junto al palacio de Uruk, la luz del sol se filtraba por la celosía de la ventana e iluminaba el polvo de los cristales. Las diminutas motas flotaban como chispas atrapadas en agua estancada. Enkidu estaba sentada cerca de Rou, con su cabello color esmeralda cayéndole sobre los hombros mientras lo miraba. Rou, nos has estado ocultando algo. Fuiste a luchar contra un dios. Su voz clara resonó suavemente en la habitación. Tenía las mejillas hinchadas y una expresión de evidente insatisfacción, como la de una niña que acaba de descubrir que alguien le guarda un bocadillo a escondidas. Rou casi se atraganta. Para ser una entidad divina, preguntó eso con una rectitud sorprendente. Luchar contra un dios sonaba menos a blasfemia y más a preguntarle si había salido a entrenar con un vecino. Pero comprendió el motivo. La primera persona que Enkidu conoció no fue una sacerdotisa devota que se arrodillaba ante altares divinos, fue él mismo. Por eso, no sentía reverencia alguna por los dioses. Para ella, los dioses no eran más que poderosos transeúntes. Y después de que Rou les declarara la guerra, ni siquiera eran eso. En la mente de Enkidu, los dioses eran simplemente enemigos. Sencillos, claros y brutalmente directos, como un corazón antes de comprender la política. No es nada, dijo Rou, eligiendo sus palabras con la misma atención con la que elegiría una cuchilla. Simplemente conocía nuevos amigos. No había necesidad de ocultarle la verdad. Enkidu prácticamente había sido criado por él. Su vínculo era más parecido al de hermanos que a cualquier otro. Ella estaba preocupada por su seguridad, nada más. Desafortunadamente, la molesta criatura dorada que se encontraba al otro lado de la habitación eligió ese preciso momento para afilar el cuchillo. HMPH jajaja. Nuevos amigos. Gilgamesh se recostó con arrogante tranquilidad, con los ojos escarlata brillando de preocupación. Entonces tu relación con estos nuevos amigos debe ser bastante buena. Tan bueno que se os pegaron las bocas. Aunque solo podía deducir el pasado a partir de lo que el futuro le mostraba, Gilgamesh había logrado distinguir dos figuras borrosas lo suficientemente cerca como para que fueran inconfundibles. Una vena se contrajo en la frente de Rou. Comillas, ¿acaso el supuesto rey ahora no es más que un mirón? Fisgonear, Gilgamesh pareció ofendido como solo un tirano puede estarlo. Este rey es el señor de todos los fenómenos. El mundo entero es mi reino. ¿Acaso necesito permiso para inspeccionar lo que me pertenece? La respuesta de Rou atravesó de lleno aquella grandiosidad. Comillas, es por eso que una vez declaraste, sin distinción ni vergüenza, que tomarías la primera noche de cada hombre y mujer en Uruk. Había sucedido. En aquel entonces, Gilgamesh acababa de alcanzar la mayoría de edad. Había pasado de ser un niño que adoraba a los dioses a un joven que comprendía que intentaban convertirlo en un peón. Su rebelión fue estruendosa y violenta. De la noche a la mañana, pasó de ser un gobernante sabio a un tirano. La primera prueba de esa rebelión fue el derecho de la primera noche. Ni siquiera había logrado llevarlo a cabo cuando la realidad le dio una bofetada en la cara. Uruk no era una pequeña aldea, era una extensa ciudad, estado con innumerables pueblos y asentamientos circundantes, cientos de miles, quizás millones, de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, las cifras eran absurdas. Aunque solo contara a los recién casados, aunque fuera un semidios de carne y hueso. Un riñón de hierro no sobreviviría a ese ritmo. Así pues, en menos de 2 días, el llamado derecho fue abolido por el propio Gilgamesh, y luego enterrado como parte de la historia oscura. Rou acababa de desenterrarlo y lo había sostenido a contraluz. El rostro de Gilgamesh se puso rígido. Mestizo. Comillas, ¿quién es el mestizo? El mestizo está hablando de ti. Muy bien, señor mestizo, hola. Era un viejo truco. Un truco infantil, la verdad. Pero los viejos trucos funcionan porque siempre dan resultado. Rou soltó una carcajada. Gilgamesh lo miró con incredulidad. ¿Este mestizo se atreve a imitar mi risa? Enkidu, que había pasado de preguntar a observar, ladeó la cabeza. Miró a Rou, luego a Gilgamesh, y después de nuevo a Rou. Su expresión se suavizó. Esto no se parecía en nada al bosque, nada que ver con sus anteriores días de tranquilidad. Había mucho ruido. Pero tal vez, no esté mal.
La leve irritación que sentía hacia Gilgamesh se disipó, convirtiéndose en algo más ligero. Enkidu sonrió levemente y se apoyó en Rou, con una postura pequeña y confiada. Fuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza y generosidad. El tiempo era perfecto. Ese día, el rey discutió con el sabio. La creación divina escuchaba en silencio el viento y los murmullos de la humanidad. Los tres miembros originales se reunieron formalmente aquella mañana radiante, bañada por la luz del sol. Sin embargo, la crisis se escondía justo detrás de esa calidez. La epopeya de Gilgamesh. Estallido. Un fuerte golpe resonó fuera de la puerta. Los dos hombres que discutían se quedaron paralizados al mismo tiempo y miraron hacia otro lado. Enkidu se enderezó, y su cabello verde se erizó como una silenciosa advertencia. Vieron una figura fuera de la puerta que se ponía de pie a duras penas tras haber caído del cielo. Sus brazos desnudos y delicados brillaban al sol. Un abrigo rojo cubría ahora la mayor parte de su elegante figura, cuyo dobladillo le llegaba más abajo de los muslos. Comparado con su atuendo habitual, lucía mucho más digna y recatada. Su estilo incluso recordaba al de la gobernante del inframundo, como si creyera que adoptar el estilo de su hermana atraería la atención de Rou. Comillas Istar. Rou y Gilgamesh pronunciaron el nombre al mismo tiempo. La mirada de Enkidu se enfrió, alerta en un instante. La diosa Venus estaba allí, sin duda la misma que Rou acababa de conocer la noche anterior. Tos, tos. Istar se acomodó con dignidad teatral y luego plantó los pies frente a la puerta. Con los brazos cruzados, de espaldas al sol, alzó la barbilla hacia ellos como una reina que anuncia un juicio. HMPH, Gilgamesh, Rou y tú, construcción divina. Yo, Istar, señora del cielo, declaro la guerra a todos vosotros. Mi cuerpo principal en los cielos ha suplicado al Padre Anu que libere a la bestia divina más poderosa bajo mi mando, el toro del cielo, y a la bestia demoníaca más poderosa, Umbaba, para castigaros a vosotros, pecadores que desafiáis a los dioses. Temed y temblad. Esto es solo una advertencia, una declaración de guerra, no es en absoluto un recordatorio. No lo malinterpretes. Está bien. Esto fue un recordatorio. Rou lo comprendió de inmediato. La humanidad había corrompido a la diosa demasiado profundamente como para permitirle contemplar el mundo arder sin inmutarse. El método era torpe, y el orgullo se imponía con tanta fuerza que se retorcía como un pretzel, pero la intención era clara. Istar había venido para avisarles. Los humanos y los dioses eran diferentes, y su lado humano no podría mantener la calma si una calamidad de tal magnitud se desatara de verdad. Al mismo tiempo. En los cielos. Una dimensión superior al mundo humano, que transcurría paralela a la era actual, donde la luz era una ley más que una bendición. Los dioses se reunieron en su radiante salón, con los tronos alineados como constelaciones en juicio. Creo que todos habéis escuchado la opinión de la diosa Istar, dijo Anu, rey de los dioses, desde la cabecera del salón. Con la corona en la frente y el cetro en la mano, sus ojos penetrantes, como los de un halcón, recorrieron la asamblea. Ya que está dispuesta a entregar el toro del cielo que está bajo su autoridad, entonces. Yo, Anu, Dios del cielo, así lo declaro. Infligiremos el castigo más severo a quienes desafíen a los dioses. Liberaré de inmediato a la bestia divina más poderosa, el toro del cielo, y a la bestia demoníaca más poderosa, Umbaba. Gugalanna, el toro del cielo, es la personificación del vórtice de la tormenta y el presagio de la sequía. Pisoteará cada palmo de tierra y destruirá todo lo que toque. Umbaba del bosque de cedros es el resentimiento de incontables almas silenciosas, la encarnación de la muerte. Él traerá un fin eterno a los seres vivos en la tierra. Cuando el decreto de Anu cayó como una piedra en el destino, dos rayos de luz brotaron del salón celestial. Uno era blanco. Uno era negro. Descendieron juntos al mundo actual, aterrizando en el este y el oeste como fauces que se cierran, flanqueando Uruk por ambos lados. Capítulo 30, la bestia demoníaca Umbaba y el toro del cielo atacan simultáneamente. Capítulo 30, la bestia demoníaca Umbaba y el toro del cielo atacan simultáneamente. Hace 7000 años, cuando un cazador de estrellas proveniente de más allá del firmamento atravesó el dominio de los dioses en el reino mortal, la era de los dioses comenzó a declinar. Incluso ahora, aunque las deidades aún se alzaban imponentes en el reino celestial, ya no podían descender en su cuerpo principal. Sin embargo, el declive no significaba la extinción. La era de los dioses seguía presente, aunque más tenue, como una llama reducida a brasas pero aún no extinguida.
La posesión de Istar era una vía. Otros dioses, incluso sin recipientes adecuados, incluso si solo podían habitar un cuerpo momentáneamente como Aruru, aún tenían maneras de alcanzar con sus largos dedos. Los ojos que dejaron atrás anteriormente eran un método. Otra cosa era desatar a su bestia divina más poderosa y a su bestia demoníaca más poderosa sobre la humanidad. Una pandilla de canallas que solo se atreven a atacar desde detrás de las cortinas, dijo Gilgamesh con una mueca de desprecio tras escuchar el aviso de Istar. Si tenéis valor, bajad y enfrentaos a este rey cara a cara. Istar lo miró fijamente. Si pudieran bajar, ya te habrían aplastado, pero ella se tragó ese pensamiento. Ya te lo dije, vine a advertirte. ¿Por qué me tienes cautivo? Su voz se tornó más severa, cargada de resentimiento, mientras miraba alternativamente a los dos que tenía delante y luego al principal responsable. Fila. Istar se removió en su sitio y solo consiguió que las cadenas que la rodeaban tintinearan. Ella estaba atada. Enkidu la había envuelto tan firmemente en las cadenas celestiales que ni siquiera se veía un trozo de piel, solo su cabeza estaba al descubierto, con el cabello negro revuelto y una expresión de humillación. Había venido a declarar la guerra, o a advertirles, según el orgullo de cada uno. En cambio, la habían arrastrado a la casa como si fuera un saco de grano. Si ella fuera su cuerpo principal, Enkidu, que aún no podía desplegar todo el poder de las cadenas, jamás habría podido contenerla, pero esto era solo un fragmento poseído. Así que no pudo hacer otra cosa que dejarse llevar. Como arrastrar un cerdo muerto. Ah, ninguna buena acción queda sin castigo. Enkidu, déjala ir, dijo Ero con calma, no tiene malas intenciones. Luego, sin dudarlo un instante, añadió, comillas, estás de acuerdo, ¿verdad, Istar Rin? Los ojos de Istar se abrieron de par en par. Gilgamesh se inclinó hacia adelante, su mirada escarlata la recorrió de pies a cabeza, y luego esbozó una sonrisa. Así que la humanidad de tu embarcación es la que lleva las riendas. No es de extrañar que parezcas tan manejable. Se rió, con una risa aguda y deleite. HMPH jajajaja. En esto se convierte una diosa, patético, sin duda, digno de la diversión de un rey. El rostro de Istar se puso rojo como un tomate, ni siquiera pudo encontrar una respuesta. Aún así, dijo Gilgamesh, haciendo una pausa, casi pensativo, eres mucho más agradable a la vista así que como aquella diosa arrogante y nauseabunda que solías ser. Enkidu retiró obedientemente las cadenas del cielo. Istar se desplomó en el suelo, el dobladillo de su abrigo carmesí se extendió bajo ella como una bandera caída, y sus pantorrillas se encogieron torpemente mientras intentaba recuperar la dignidad. Respiró hondo, alzó sus ojos carmesí y se encontró con los ojos esmeralda de Enkidu. Tienes un olor desagradable, dijo Enkidu con una leve sonrisa. Istar se estremeció, de alguna manera, esa calma era más aterradora que el ladrido de Gilgamesh. Pero hay otro aroma mezclado, uno que no es tan desagradable. Enkidu desvió la mirada como si afirmara una simple verdad. Si ese aroma se mantiene, no te pondré una mano encima. Las palabras pretendían ser tranquilizadoras, sin embargo, sonaron como una amenaza. Joe rompió el silencio antes de que la columna vertebral de Istar se congelara por completo. Basta, explícalo claramente, señora del cielo, ¿qué quieres decir exactamente? Literalmente, replicó Istar bruscamente, obligándose a incorporarse. Los miró a los tres y luego apartó la mirada como si hubiera recordado su orgullo. No, espera, vine a declarar la guerra, ¿por qué debería contarte algo? Su mirada fulminante se dirigió directamente a Row. Incluso se había puesto un abrigo más parecido al de Ereskkigal, y él seguía sin mostrarse impresionado, y luego la dejó que la ataran. Era exasperante. Clang, clang, clang. Las monedas de oro llovían sobre el suelo. Joe retiró la mano de la puerta de Babilonia, el tesoro esparcido brillaba con la intensidad del día. Comillas, ¿ahora vas a hablar? Si no recordaba mal, el cuerpo de Tosakarlin era conocido por su adicción al dinero. Bajo esa influencia, Istar había desarrollado una pasión por la riqueza que le resultaba difícil de ocultar. Efectivamente, sus ojos se iluminaron, sus manos recogieron las monedas y se las llevaron al pecho antes de que pudiera controlarse. Solo después de ver la mirada cómplice de Lou, sus mejillas volvieron a enrojecerse. Ejem, no me malinterpretes, esta diosa no se deja tentar por tu oro barato. Enderezó la espalda, con la voz temblorosa bajo el peso de su propia mentira. Esto es misericordia, simplemente me niego a dejarte morir sin entender por qué. Entonces, finalmente, habló con franqueza. Has cometido actos que desafiaron a los dioses, lo sabes, ¿verdad?
Los dioses, siguiendo las instrucciones de mi cuerpo principal, te castigarán. No, castigarán a todo Uruk. Así que están enviando a la bestia divina más poderosa y a la bestia demoníaca más poderosa para que ataquen a la vez. Correcto, dijo Istar, parpadeando ante el tono de Rou. Parecía, casi ansioso. ¿Cómo lo adivinaste tan rápido? ¿Cómo no iba a estar ansioso? En la epopeya de Gilgamesh, tanto Umbaba como el Toro del Cielo fueron calamidades tan terribles que Gilgamesh y Enkidu juntos solo sobrevivieron gracias a que apenas pudieron usar todo lo que tenían. Sobre todo Umbaba. Antes de que Aruru trajera a Enkidu a la superficie, el arma de arcilla había vivido cerca del bosque de cedros durante un tiempo. Muchos de los instintos de combate primarios de Enkidu provenían de ese monstruoso guardián. Ahora, gracias al efecto mariposa de Rou, estaban convergiendo. Para cualquier otra persona, fue un desastre. Para Rou, fue un festival. Una crisis como esta, dos calamidades convergiendo, incluso luchando con todas tus fuerzas, la supervivencia sería remota. ¿Qué otra cosa era eso, sino la puerta perfecta a la muerte? Rou contuvo la emoción antes de que se reflejara en su rostro, inhaló profundamente, forzó sus ojos a oscurecerse y habló como si estuviera abrumado por el miedo. Así que los dioses están empeñados en borrarnos. Sin importar lo que deseara, no podía negar la realidad. El descenso simultáneo de Umbaba y Gugalanna significaba una catástrofe para la llanura mesopotámica. Eran desastres encarnados. Incluso entre los dioses, pocos podían rivalizar con ellos en pura fuerza destructiva. Y la decisión de Anu es esta, continuó Istar, desempeñando finalmente su papel de agente doble por completo. Solo dos de las cadenas del cielo, la cuña del cielo y la llave del cielo pueden permanecer. El enfrentamiento anterior les había dado una lección a los dioses. Cuando los tres se unían, la frontera entre el cielo, la tierra y los hombres podía tambalearse. Los propios dioses podían verse amenazados. Así que querían reducir el trío. Entonces iré a encontrarme con los dioses, comenzó Rou. En lugar de debatir, quería adentrarse en aquella tormenta y morir. Quería que su epopeya se escribiera de forma íntegra, siendo el mismo el verso trágico que preservara los nombres de Gilgamesh y Enkidu. Quería que cantaran sobre él como aquel que se interpuso entre la calamidad y el rey. Quería caerse. Pero Gilgamesh lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Una turba de cobardes. ¿Cómo se atreven a decidir qué queda en el patio de este rey? Agitó la mano como si espantara moscas. Vuelve y diles que se laven el cuello y esperen. Este rey les responderá personalmente. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes. Nosotros tres acabaremos arrastrando a los dioses al fango tarde o temprano. Rou sintió una punzada de impotencia. ¿Me dejas terminar, Husky dorado? Pero entonces vio la expresión de asombro de Istar y la mirada de Enkidu a sus espaldas, silenciosa pero inquebrantable. Se quedó paralizado, luego exhaló y sonrió. No importa. Esto estuvo bien. Si estallara una guerra de esta manera, encontrar una forma de morir no sería nada difícil. Que rujan los cielos. Deja que la tierra se agriete. Que vengan las bestias. Rou alzó la vista, mirando más allá de Istar, más allá de las murallas de Uruk, hacia el cielo donde los dioses observaban y conspiraban. Los que quieran matarme, que vengan. Las palabras resonaron por toda la casa, agudas y audaces. Se elevaron hacia arriba, como una lanza destinada a las estrellas. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.